Muy bueno. Así que les damos la bienvenida. Esta es la clase número 7 de Aprendiendo a entrar en las cortes del cielo. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de cautiverios y cómo el Señor nos libra a través de su justicia de los cautiverios en los cuales en los cuales estamos metidos. Así que les quiero dar la bienvenida y damos gracias al sacrificio de la cruz, porque sin lo que hizo Jesús en esa cruz fue que Él se entregó voluntariamente y Él sufrió todo ese cautiverio en su propia carne. O sea, Él supo lo que era la cautividad y sintió la desesperación del cautiverio con todo lo que Él sufrió. Y se hizo maldición en el madero para que nosotros no tuviéramos que pasar lo que Él pasó. Así que tenemos que aprender que todo lo que nos sucede es redimido por la sangre de Jesús y que la sangre de Jesús se aplica a cualquier situación en nuestra vida. Él murió y dio esa sangre y Él sufrió un sacrificio de ese calibre para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Y es verdad que nosotros tenemos que ir a la cruz, e ir a la cruz quiere decir que vamos a aceptar los sufrimientos de Cristo que Él nos permita pasar y que cuando pasamos por sufrimientos encontraremos lo precioso dentro de lo vil, encontraremos lo bueno dentro de lo malo que nos pasa y vamos a poder también encontrar el poder de redención en todo lo que estamos nosotros pasando en nuestra vida. Así que es importante tener el enfoque de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, porque muchas veces nosotros ponemos el enfoque en nuestro problema o enfoque en la opresión que estamos sufriendo. Y muchas veces la falta de visión y la falta de entendimiento de lo que hizo Jesús por nosotros nos mantiene dentro de ese cautiverio. Así que lo que está haciendo el Señor con cada uno de nosotros es llevándonos a la verdad de qué hizo Él. Y es importante porque cada vez que nosotros estamos ministrándonos para ser libres, estamos un paso más arriba hacia el camino de su santo monte. Y eso es lo que el Señor quiere, que lleguemos a tener completa libertad para poder gobernar junto con Él. Y es importante que mantengamos eso en nuestro entendimiento, de que el fin por el cual Él nos salvó fue para restaurarnos a Él y prepararnos para gobernar. No es solo para hacernos felices, sino para prepararnos para darnos nuestro rol en el reino de los cielos. Y nuestro rol cada uno tiene un rol diferente, pero todos tenemos algo en común, que es extender el reino de los cielos en toda la creación. Así que con esa visión y con ese entendimiento, vamos hoy a tocar el tema en el que habíamos platicado, que es el del tema del cautiverio. Así que em, voy a compartir la pantalla con ustedes en este momento y, ok, así que vamos a ver lo que es del cautiverio y vamos a hablar acerca de qué es el cautiverio. Yo sé que este no es un tema nuevo, porque gracias a Dios sí se ha predicado en varias iglesias y yo siento que quien realmente introdujo el tema del cautiverio fue Ana Méndez Ferrell hace muchísimos años. Fue la primera vez que yo lo escuché. Y a través de lo que Dios le mostró a ella, les digo, en los años, wow, creo que en los 90, si no me equivoco, o un poquito después de esto, a través de lo que Dios mostró, la iglesia empezó a comprender que estaba la posibilidad de que el alma pudiera ser fragmentada
y que el enemigo podía usar la fragmentación del alma para tener partes de nuestro alma escondidas y aprisionadas en lugares de tiniebla y de oscuridad. Y lo que Jesús hizo fue lo primero que él vino a hacer fue a traer libertad a los cautivos. Em, Recordemos cómo el pueblo judío estaba esperando un libertador. Y por eso es que hasta la fecha todavía no creen que Jesús sea el Mesías esperado, porque toda la profecía lo que estaba haciendo era apuntalando a alguien que iba a liberar a la tierra de Israel físicamente de los opresores físicos. Entonces, lo que creyeron ellos, y aún lo creen, es que porque no hay paz en Jerusalén, porque todavía tienen enemigos, es que no es posible que Jesús haya sido el Mesías. Y bajo el entendimiento de que esperaban un libertador de guerra, como les digo, en el plano físico, todavía muchos de ellos están con el velo de ceguera espiritual en donde todavía no entienden que Jesús sí vino a libertarnos, sí nos dio libertad, sí vino a destruir la opresión, pero la primera opresión que Él vino a hacer fue la opresión espiritual, la opresión del alma, esa opresión que no se ve con los ojos naturales, sino la que se siente en el corazón y la que realmente inhibe que nosotros podamos tener gozo y paz y vivir en una vida completamente libres de temor y de temor a la muerte. Porque al final de cuentas, lo que Satanás hace con todo el temor que él nos envía es hacernos temer la muerte. Ese es el temor último que Él busca en nosotros, que tengamos tal temor de la muerte, de temor a muerte y temor a enfermedad, que nos volvemos esclavos de eso, hasta que Jesús viene y nos saca de esas prisiones. Así que vamos a ver este pasaje que para mí es uno de los más lindos que existen en la palabra. Me encanta este pasaje que dice en Isaías 61 del 1 al 4, ese mismo pasaje, él lo proclamó cuando estuvo en su propio pueblo. En Lucas 4 lo podemos leer, y este es el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer nuevas a los afligidos. Y vamos a ver aquí con la letra María lo que estas palabras que resalté. Entonces está traer nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, para que se les dé diadema en vez de ceniza y aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los lugares devastados de antaño, y restaurarán las ciudades arruinadas y los lugares devastados de muchas generaciones. Ok, vamos a ir al último versículo de esta porción. Entonces lo que está pasando es que Jesús viene a nuestra vida y nos encuentra en ruinas y nos encuentra devastados. Y dice lugares devastados de antaño. Quiere decir que una devastación que ha sucedido durante generaciones. Ciudades arruinadas, que esto habla de un devastamiento general, pero si lo enfocamos en nuestra vida, ¿verdad? Esos son, dice aquí, devastados de muchas generaciones, o sea, así llegamos a Jesús. Esa es la manera como nosotros estamos muchas veces en la iglesia. Y
La iglesia realmente está lleno de personas en ruina y personas que no logran salir adelante y que viven en un pensamiento esclavo. Y el pensamiento esclavo es el pensamiento que los mantiene en aflicción. Nos mantiene, porque todos nosotros así llegamos a Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que Él, que sí vino a libertad y que sí vino como ese gran héroe que estaba esperando el pueblo de Israel, lo hizo, pero lo primero que Él libertó fue el corazón. Entonces, nos encontró con aflicción, quebrantados, completamente cautivos y prisioneros. Y ahorita vamos a ver qué es esa prisión y cómo muchos de nosotros estamos en prisiones y que no nos hemos dado cuentas. Dentro de las prisiones, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando estamos en una prisión, estamos llorando. Hay una parte de nuestro corazón que, y miren, les digo que a veces hasta lo ignoramos, ni queremos pensar en esto, porque nos provoca tal dolor el solo pensar en lo que nos hiere, que preferimos ignorarlo hasta que algo activa ese dolor. Y entonces sale a relucir esa parte de nosotros que está triste, está adolorido, está enojado, está amargado. Y entonces estamos de luto, porque muchas veces perdimos algo. Y hay quienes probablemente de los que estamos acá, hemos perdido algo o hemos perdido a alguien y no logramos recuperarnos. Y estamos en una prisión de luto y una presión de dolor. Y luego dice un espíritu abatido, porque el espíritu puede ser también aprisionado y un espíritu aprisionado es el espíritu que ha pasado por demasiada dificultad y que desde que era pequeña la persona ha recibido tanto dolor, tanto abuso, que el espíritu pierde la memoria y la capacidad para creer, para tener fe, para adorar. Entonces, hay regiones de nuestra alma que pueden estar dentro de esta situación en donde no tenemos todo aquello que nos dicen en la iglesia que hay. Y definitivamente podemos ser personas que adoramos y que estamos brincando en la adoración, pero al llegar a nuestra casa nos asalta una depresión que no entendemos. De hecho, yo solía pensar que cuando las personas estaban adorando y cantando era porque ya eran libres. Y yo creía que yo era la única que tenía problemas de una verdadera paz. Y recuerdo cómo yo le oraba, adoraba, pero que en realidad yo no tenía gozo, no tenía gozo, no podía tener gozo solo durante la adoración. Pero cuando ya estaba sola, cuando nadie me estaba viendo, la verdad es que cargaba mucho dolor. Y supe entonces, cuando ya pasé por mi proceso de libertad, de que yo creí que era normal estar bajo el yugo de dolor, pero no es normal. Hay realmente un campo fértil, un campo de gozo, un campo de gracia, de completa libertad, en donde ya las cosas no nos duelen, ya no estamos aprisionados por los recuerdos, ni por las palabras que nos dijeron. Y a eso es a lo que estamos llegando, a esa libertad completa. Me gustó mucho este pasaje que habla Job 33, del 4 al 28. Y es justo lo que estamos hablando. Y este es el Elifaz que le está hablando a Job y está diciendo una verdad que, que tal vez nosotros, esto va a ayudarnos para sacar a luz cuáles son las regiones de cautiverio en nuestra vida. Entonces les dice, ciertamente Dios habla una vez
y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. O sea, Dios está continuamente hablándonos, pero nosotros no escuchamos su voz. Y eso pasa mucho cuando estamos en prisión, cuando estamos oprimidos o cuando estamos en este lugar de cautiverio por alguna región de tiniebla y es que no logramos oír la voz de Dios. Y Dios nos está hablando en sueños, en visiones nocturnas, en sueños profundos que caen mientras estamos dormidos en el lecho. Y entonces dice que Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para que el hombre se aparte de sus obras y del orgullo y que seamos guardados del orgullo. Y nos quiere librar de que vayamos al Seol. Ahora, el Seol es precisamente el símbolo de prisión y de cautiverio. Y lo que hace Dios es que Él continuamente nos está hablando para libertarnos de esas fosas en donde el alma se quiere meter. Porque lo que dice el versículo 18 es que Él quiere liberar el alma de la fosa y sacarnos de este Seol. Porque el hombre que está cautivo, dice el 19, el hombre es cautivado también con dolor en su lecho, o sea, dice es castigado con dolor. Quiere decir que muchas veces está enfermo y tiene un cautiverio de enfermedad. Y hay un cautiverio tremendo que por medio de una potestad que se llama farmaquea. Y farmaquea es realmente el poder maligno que está atrás del campo de la medicina. Farmaquea realmente tiene en su origen lo que es hechicería. Y no, por favor, no quiero decir que todos los doctores operen bajo hechicería, porque la medicina tiene su lugar, ¿verdad? Pero tiene su lugar para sanar enfermos, pero cuando un hijo de Dios no comprende la, el poder que tiene la sangre de Jesús y tiene más fe en la medicina y más fe en lo que el doctor le dice que en la sanidad de Cristo y del poder de la sangre de Jesús para sanar, ahí se puede entrar en lo que es un cautiverio de farmaquea, un cautiverio de enfermedad. Entonces es castigado en el lecho este hombre y hay una queja continua en sus huesos hasta que llega un punto en donde aborrece el pan y aborrece hasta los alimentos favoritos. Y dice que delante de su vista ya no hay nada agradable, la carne desaparece de la vista y se vuelve como alguien tan adolorido que dice que hasta sus huesos ni siquiera se ven, porque ya llega hasta físicamente una persona que está en cautiverio, llega incluso a padecer a- y parecer físicamente como alguien que ha estado preso durante mucho tiempo. Y dice en el 22 que el alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan muerte. O sea, este es el proceso de cautiverio que el enemigo quiere hacer sobre todos los hombres. Y nos lleva por un proceso de dolor, de abuso, de rechazo, de abandono, para que nuestras almas estén aprisionados en la fosa. Y entonces dice, si hay un ángel que sea su mediador, uno entre mil para declarar lo que es bueno. O sea, Él envía, Él siempre nos va a estar hablando, Dios siempre nos está hablando para que nosotros podamos salir de ahí. Pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios para saber cómo salir de este lugar, porque lo que Él quiere es descender a la fosa o a la prisión en donde estamos y rescatarnos para que Él, y dice esta parte que nos dice, que Él tenga piedad y que diga, líbralo de descender a la fosa y he hallado su rescate. O sea, ese es el deseo de Dios y que nuestra carne se vuelva más tierna que en la juventud. O sea, aquí se ve el proceso de alguien que está tan metido en su cautiverio que hasta físicamente su apariencia física no está bien. Por ejemplo, el Señor ha mostrado que una persona que está jorobada y que camina, eso se ve muchísimo, sobre todo en los países europeos, yo lo he visto muchísimo. Una enfermedad en la espalda
Y ese es el señal de un cautiverio de falta de perdón o un cautiverio de temor y que lleva tanta carga esta persona por lo que ha pasado que hasta físicamente la enfermedad se puede manifestar en su apariencia. Pero cuando el Señor nos saca del cautiverio, nuestra apariencia empieza a mejorar y empezamos en nuestro rostro, nuestra sonrisa, nos es devuelto el canto y el gozo. Y el mismo hombre o la mujer que ha estado cautivo puede decir que Él ha redimido mi alma. Es lo que dice en el 28 de este versículo 23. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. Esto es un cántico de libertad de la obra de Dios operando sobre nuestra vida para que salgamos de esta región de cautiverio. Ahora, en la Biblia habla de cautiverio de muchas maneras y hay varios versículos que van a hablar de esto. No me voy a ir a versículo por versículo porque nunca terminaríamos, pero hay varias palabras que hablan de regiones de cautiverio y que al estar orando por personas, he encontrado de que en la manifestación espiritual que se ve en las personas son más o menos las que vamos a ver ahorita. En el espíritu, cuando uno ora por una persona y Dios saca a luz de que la persona está en cautiverio, en el espíritu se ven varias regiones de cautiverio. Em, en lo personal, he visto personas que están metidos, por ejemplo, en cuevas y espiritualmente hay cuevas espirituales que son regiones realmente son dimensiones que existen en el segundo cielo, porque lo que pasa es que el alma, nosotros pensamos que realmente el alma no tiene forma, el alma es sin materia, pero el alma es fácilmente quebrantable. O sea, lo que opera para mantener el alma completa es realmente la creencia y el entendimiento de cuál es mi esencia. El Señor nos creó con un alma completa, o sea, y esa es nuestra esencia. La esencia de cada persona es quiénes somos y esa esencia se guarda en el corazón. Pero cuando pasamos por una situación dura, cuando somos, em, cuando somos abusados, cuando existe un trauma, por ejemplo, el trauma no solo tiene que ser el abuso, también puede ser una guerra, un evento trágico, digamos, si hay un accidente en la familia o una muerte súbdita, algo que fue bastante fuerte y traumático. El alma es frágil y el alma se quebranta. Y cuando se quebranta, el alma se asusta y el temor en ese momento abre una puerta para que el enemigo pueda agarrar esa parte del alma y la parte del alma que está operando en ese momento de nuestra vida y la logra meter en cautiverio porque él empieza a meter ideas contrarias a la palabra de Dios en nuestra mente. Les voy a poner un ejemplo. Em, por ejemplo, voy a recordar ahorita el caso de un pastor que él sufrió un accidente grave en un bus. Este bus o camioneta él estaba en este lugar, esta camioneta o bus, yendo a algún lugar y tuvo un accidente grave. Y en Guatemala hay lo que nosotros llamamos barrancos, ¿no? ¿Verdad? Son precipicios, barrancos. La cosa es que esta camioneta cayó en un barranco, dio varias vueltas y gracias a Dios él sobrevivió, pero muchos alrededor de él murieron. Y
a partir de ese accidente, él se recuperó, restauró su salud, el Señor lo sanó milagrosamente porque él había sufrido quebraduras y el Señor lo libró y él sabía que el poder de Dios lo había librado. Era pastor, ya conocía la palabra, ya tenía un ministerio, pero nada lo hacía subir a un carro, a un vehículo, nada. Él ni por donde pasó que quería subirse de nuevo a otro bus, ni quería manejar y tenía terror de las carreteras. Pasó con ese mismo terror muchísimo tiempo. Y esto es lo que llamamos un cautiverio, porque en ese momento de trauma, su alma quedó cautiva en un lugar de terror. Ahora, en el espíritu se miraba como que esa parte de su alma estaba en una región de oscuridad y estaba completamente atado. Y había un acoso espiritual, porque en los cautiverios hay acoso y entonces hay entes demoníacas que pueden ser entidades de temor, entidades de condenación, depende cuál es el cautiverio. Entonces había un acoso en donde le decían vas a morir y tenía temor a morir. Entonces, su vida se vio completamente truncada porque no podía ir de un lado a otro. Y cuando lo hacía, pues lo que hacía es que le pedía a alguien que le manejara e iba temeroso, ¿verdad? Como copiloto. Y él sabía que tenía que superar este temor, pero no lo lograba. Em, hasta que fue ministrado. Y el Señor lo que hizo fue llevarlo de nuevo a este lugar de tormento y en este lugar donde él había estado preso, se había metido esa parte de su alma por este lugar de trauma que pasó en su vida. Pero Jesús lo que hizo fue que lo regresó a ese tiempo para que él pudiera de nuevo ver el escenario y le pedimos a él que buscara dónde veía él a Jesús en este tiempo. Y la visión espiritual y profética es importantísima a la hora de ministrar y a la hora de operar en las cortes del cielo, porque el Señor va a mostrar lo que estaba sucediendo en el espíritu. Y además, Dios no tiene tiempo. Así que cuando ya sucedió algo, nosotros podemos pedir que el Señor regrese el tiempo a cuando pasó y podemos influir para que en ese suceso Jesús venga al rescate. Así que lo que sucedió es que pedimos que Jesús mostrara dónde estaba Él en ese momento trágico. Y esto es bíblico porque el Señor dice, yo nunca me apartaré de tu lado. Dice Isaías 43, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. También lo dice Isaías 49, creo yo. Ahorita voy a buscar el pasaje 47, ahorita se los busco, pero hay muchos pasajes donde dice, yo nunca te dejaré, nunca me apartaré de ti. Y bajo esa certeza de que el Señor nunca iba a dejar su lado, supimos que Jesús estuvo en ese momento y que estaba em, guardándolo y estaba protegiéndolo. Dice, y estaba en algún lado, su protección estaba guardando su vida. Así que en ese momento dijimos, Jesús, ¿tú dónde estás? Y aparece Jesús, que lo divertido es que apareció como almohadas, como cojines, y vimos ángeles que estaban poniendo almohadas y cojines alrededor de él, y que eh, habían ángeles que estaban como sosteniéndolo a él mientras el bus daba vueltas. Y entonces en ese momento le pedimos al Señor que lo rodeara con paz y que su alma pudiera reconocer que Cristo estaba ahí, que lo estaba libertando y que lo había salvado. En ese momento él se pone a llorar porque vio que el amor de Dios estaba
rodeando, rodeando a este hombre en un tiempo tan difícil. Así que en ese momento él empezó a sanar y luego lo que hicimos fue pedir que él saliera de esta región de cautiverio y que em, gracias, Isaías 41:10. Aquí estaba yo, ya había llegado. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor, aquí, esta promesa es lo que para lo que nosotros podemos ampararnos, de que no importa a cuánto Él estuvo, puede ser que el trauma sucedió en el tiempo en que estábamos naciendo. Ahí estuvo Dios con nosotros. Entonces, poder reconocer que Él estuvo ahí, lo que hace es que cambia la percepción de lo que sucedió, porque lo que hace el enemigo es que se mete en nuestra alma y se mete en nuestra mente y siembra una mentira. Ya vimos lo que era la acusación, correcto. La acusación es algo que nos dice tú no sirves, tú no vales y cambia nuestra identidad. Pero en este caso, en el caso del cautiverio, lo que hace Satanás es nos tortura con engaño, con mentira, con demonios que según el cautiverio de cada uno. Bueno, la cuestión está en que fuimos a este lugar en donde él estaba en tiniebla y simple y sencillamente clamamos, Jesús, ven a libertarlo. Y es importante que la persona vea lo que está pasando. Él creyó que Jesús estaba con él, aceptó que en el espíritu le quitara las amarres que estaba haciendo. Jesús lo sacó de este lugar de cautiverio y lo trajo a la luz y lo estableció en regiones de celestiales, lo estableció en el reino y lo ministró. Bueno, la cosa es que él sanó y él mismo cuenta que jamás volvió a tener otra vez ese trauma que no le permitía a él estar. De hecho, él ya maneja, ya tiene su carro, ya va de arriba para abajo y su ministerio se expandió. Este es uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos en donde hay, perdón, y regreso otra vez a estas definiciones, fosos, porque este hombre estaba en ese foso, él estaba como metido en un lugar profundo y él podía ver que hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, tal vez estaba la salida, pero él no sabía cómo salir. Y no importa qué tan profundo sea el foso de desesperación en donde tú estés, no importa en dónde estés, en ese lugar de desesperación, el alcance de Jesús puede llegar a ti y Él quiere llegar a ti. Así que, ¿qué quiere decir foso? Quiere decir corrupción, destrucción, tumba. Entonces, cuando la palabra dice, ¿verdad? Que David dice, tú me sacaste del foso cenagoso, estaba en un lugar de muerte, una región de destrucción, en donde el enemigo quería destruirlo a él. Luego está también la palabra prisión, que es masger, y eso quiere decir encierro, cautiverio, y en un lugar que está cerrado con llave. A veces también podemos ver que una persona está como encerrado en una cárcel y su alma está ahí metida. A veces ese encierro puede llegar por años de sufrir en una familia disfuncional, por ejemplo. O hay personas que tras el abuso continuo de alguien, lo que hacen ellos, lo que hace Satanás es que los mete en un lugar y hay tortura continua, hay un verdugo que está continuamente como latigando esa parte del alma. Entonces, la persona puede conocer a Jesús y puede decir, Señor, tú existes y ya no quiere sentir ese latigazo sobre su alma y es una sensación como de que por más que haga, no hay forma de que pueda librarse de un sentimiento de vergüenza, de un sentimiento de culpa o de un sentimiento de que no vale. Y
es un lugar en donde la persona trata de salir, pero no puede por más que hace. Entonces, pero gracias a Dios, Él vino a libertar y de eso estamos platicando hoy. Entonces, la tercera palabra donde dice de prisiones es cautiverio, shebe, y significa estar atrapados o llevados a la fuerza a un lugar de encierro. Cuando somos llevados a la fuerza, esto muchas veces es, o sea, obviamente nosotros nunca vamos a ir porque queremos, ¿verdad? Sino que el enemigo nos lleva ahí con alguna trampa, con alguna mentira, algún engaño, y somos llevados a este lugar y vamos a ver luego el pasaje de Hechos 12 donde Pedro es llevado a este lugar. Pablo fue llevado a este lugar, ¿verdad? Y muchas veces estamos en estos lugares no por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque simple y sencillamente hay enemigos más fuertes que nosotros y que no hemos todavía comprendido cómo libertarnos. Entonces, también aquí podría ser por brujería o hechicería, también puede ser como les digo, maldiciones generacionales. Hay muchísimas razones y las razones se descubren cuando vamos a las cortes del cielo, que ya hemos platicado, que cuando estamos orando por una persona y le pedimos al Señor que se muestren cuáles son las estrategias y le pedimos que el acusador traiga las estrategias, cuando una persona está en cautiverio, el Señor muestra cuál es la razón, cuál es el cautiverio, o muestra en dónde está metido en esas regiones de maldad, ¿verdad? Entonces, la persona en ese momento, de la misma manera, se le pide que vea a Jesús y miren, realmente es el acuerdo que nosotros tenemos con el enemigo lo que nos mete ahí. O sea, si nosotros hubiéramos sabido cómo evitarlo, si en aquel tiempo hubiéramos tenido el conocimiento de la palabra, el enemigo no hubiera podido meternos. Pero como nacemos sin conocer la palabra, como no sabemos cómo defendernos antes de madurar en Cristo, pues realmente todos nosotros hemos sido llevados a regiones de cautiverio. Y lo hermoso es que no importa cuántos cautiverios o qué es lo que haya pasado en nuestra vida, el hecho es que Jesús llegó a nosotros y que por la obra en la cruz, hoy somos libres. No hay ningún cautiverio que Dios no pueda romper. Y también podemos meter en cautiverio por el pecado. El pecado también, un pecado repetitivo que es ya la transgresión, lo que vimos la semana pasada, ese pecado repetitivo abre puertas y le da derecho legal a Satanás para meternos en prisiones. Por ejemplo, podemos meternos en la prisión de la adicción y no logramos despegarnos, no logramos ser libres. ¿Por qué? Porque lo probamos una vez, nos gustó y seguimos haciéndolo y ya nos metimos ya en un encarcelamiento y en un lugar en donde no logramos zafarnos o salir de esto sin Jesús. Y la cuarta que hoy vamos a sacar aquí es una opresión. La opresión es cuando nosotros ya estamos, cuando nuestras emociones se sienten como apachurradas, como apachurramiento. No sé si eso lo dicen en todas las naciones, pero es como que estamos aplastados bajo una fuerza maligna. Y eso es muy normal en los territorios en donde hay mucha obra de maldad, donde hay mucho pecado, donde hay mucha iniquidad. Se siente la opresión. Y esta opresión, kafá, es en hebreo, ¿verdad? Es como ser doblegado por una fuerza mayor. Y estamos cautivos bajo una opresión. Queremos respirar libertad y no lo logramos por esta opresión. En la Biblia vemos que el ser cautivo es como ser tomado, como alguien que es tomado en la guerra. Y
lo mismo que sucede en una guerra actual, ¿verdad? Que es tan duro y tan difícil saber, comprender esto, de que las víctimas inocentes, puse esta foto de un niño que está en este lugar de asolamiento. Este niño no tiene la culpa de lo que está pasando. Y de igual manera, ni tú ni yo tuvimos la culpa de mucho de lo que sucedió en nuestra vida. Espiritualmente fuimos llevados cautivos por lo que sucedía a nuestro alrededor. Y los cautivos son tratados a menudo con gran crueldad e indignidad. Y lo que está sucediendo es que la porción de nuestra alma que está bajo este cautiverio tiene persecución del enemigo. Muchas veces se manifiesta por pesadillas. Podemos tener mucha pesadilla de que nos persiguen, de que hay alguien que nos quiere matar, etcétera, ¿verdad? Esto puede ser, también puede ser por ciclos de quebrantamiento en donde no se logra salir de algo, por fin ya se está saliendo de un lugar y ¡pum! Se vuelve a caer, ¿verdad? Se puede manifestar por pensamientos que vienen a la mente y que a veces logran dominar. Y cualquiera de estas formas en donde hay una tortura es que hay una operación de cautiverio en nuestra vida. Em, un prisionero de guerra también es conocido como enemigo o sea, el enemigo es conocido, perdón, el enemigo nos conoce y nos lleva cautivos. Y es como un soldado o un piloto, un marino en el ejército, ¿verdad? Que se ha hecho prisionero durante o inmediatamente después de un conflicto armado. O sea, en la guerra, muchas veces el mismo soldado es el que cae prisionero. Así que muchas veces este aprisionamiento es cuando un guerrero, un intercesor, es perseguido por el enemigo a través de muchas artimañas que tiene, nuestra alma de repente la lleva cautiva. Y entonces dice, en lo natural existen leyes para asegurarse de que los prisioneros de guerra sean tratados humana y diplomáticamente, pero eso es en lo natural. En lo espiritual, al enemigo no le importa y realmente el enemigo es cruel. Es el nivel de crueldad que él tiene contra nosotros es tan grande. Y Jesús, por eso es que ese pasaje me gustó tanto, porque Jesús conoce la tortura que sus hijos tienen y él llora y él se lamenta por estas torturas, porque sabe que nuestra alma está fragmentada. Y pongo aquí estas cosas, estas imágenes, porque eh, cuando llega este golpe tan duro, puede realmente incluso llevarnos a la desociación de nuestra alma. Y muchos hemos vivido disasociados. Lo que significa esto es que para lograr protegernos tenemos varias personalidades y estas personalidades operan para poder guardar nuestra vida. Em, por ejemplo, yo una vez oré por alguien que se veía muy fuerte, pero tenía muchas pesadillas y cuando oro por esta persona, em, empiezo ella empieza a platicar, ¿verdad? Como una mujer muy normal, muy fuerte y que no sabía por qué le estaba pasando. Cuando de repente empezamos a orar y aparece una, como una niña. Y era una niña que hablaba quedito, casi no se le entendían las palabras, estaba temblando y era completamente otra persona. Esta persona, esta mujer se había desasociado porque había pasado eventos traumáticos en su matrimonio y por la tortura y todo lo que sucedió, esta niña era como una mujer que había regresado como a esa situación de no ser amparada y no podía hablar con claridad.
Y bueno, oramos por ella y realmente hubo mucha sanidad en su vida. Y recuerdo muy bien de que tratamos con esta persona que salió al frente, que salió a luz, y la ministramos, pedimos que ella fuera integrada a la esencia que Dios creó. Y fue impresionante porque delante de nuestros ojos, al haber orado por ella, dejamos de orar y ¡fum! Regresa otra vez la mujer la que conocíamos, la normal, la que tenía, como que ni siquiera había, como que la otra no hubiera existido. Fue una cosa así impresionante. Y esto es algo que los mismos médicos conocen y que los psicólogos conocen como una personalidad dividida. Esto ya les estoy hablando, por supuesto, de situaciones extremas, pero nosotros tenemos también ciertas partes de nuestra alma que reaccionan y muchas veces no entendemos por qué yo reaccioné como reaccioné, qué me pasó. Si yo sé que eso no es bueno, ¿qué me pasó que de repente actué de esa manera? Porque esa parte de mi alma todavía no ha sido sanada. Y muchas veces, no siempre, esa parte de mi alma está en un cautiverio de amargura o en prisión de maldad, como en prisión de amargura. Y hasta que esa parte de mí no pida perdón o se arrepienta de lo que sucedió o eh, reciba la sanidad de Jesús, va a seguir reaccionando. Entonces, si tú tienes una parte, algo que reacciona tan rápido en ti, que por ejemplo, de repente empiezas a insultar sin saberlo o te enojas y hay una ira que no logras comprender, es porque una parte de tu corazón necesita sanidad y necesita ser libre. Em, Nosotros podemos ver que hay una parte en la palabra de Dios que habla, Hechos 12 habla de el encarcelamiento de Pedro. Y él fue llevado a la prisión y cuando estaba en prisión estaba en cadenas, estaba siendo torturado, pero es esa parte donde se acuerdan que estaban orando por él. Y yo creo que es importante que lo leamos porque necesitamos ver qué es lo que sucede en un cautiverio porque tiene mucha figura de lo que sucede con el cautiverio de nuestras almas. Vamos a ir a el del 1 al 12. Dice, eh, sí, pues yo quisiera que ustedes lo leyeran conmigo para que esto lo absorban más. Así que por favor vayamos todos a Hechos 12, del 1 al 11. Y dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? De que Pedro estaba haciendo lo correcto y simple y sencillamente porque era seguidor de Cristo, hubo persecución y hubo encarcelamiento. Y esto lo digo porque nosotros, todos nosotros, tenemos persecución de parte del enemigo porque todos nosotros ya nos volvimos enemigos de él. Y dice, y habiéndolo tomado preso en el 4, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados y cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, ¿qué es importante ver aquí? Primero, de que podemos ser perseguidos ilegalmente y perseguidos por la lealtad de Jesús, ¿verdad? Y que en las cortes del cielo siempre vamos ahí para poder lidiar con esta situación, para pedir justicia a este encarcelamiento. Otra cosa que vemos de lo que acabamos de leer es que en el reino espiritual, en cada encarcelamiento siempre hay guardias y centinelas del enemigo y hay siempre aquellos que se dedican a torturar. Entonces, es importante entenderlo porque en las cortes del cielo tenemos que aprender a lidiar con esto también. Em, y luego dice, así que Pedro estaba custodiado, está en el versículo 5,
en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, porque la intención del enemigo era burlarse de Pedro y hacer un espectáculo de Pedro para que todos, para él quedar bien con los judíos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere burlarse de nosotros y ahí donde yo voy, que manda verdugos para que nosotros, para reírse de nosotros. Eso es cuando ya una persona de verdad le pasa una cosa tras otra. Generalmente hay verdugos de acoso, como lo vemos aquí. Y dice, em, y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y en una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado y le despertó diciendo, levántate. Pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. En el ámbito espiritual, eso es exactamente lo que pasa cuando nosotros estamos orando. O Jesús se presenta o se presentan ángeles. No importa lo que el Espíritu decida. Y esto siempre sucede. Siempre se caen las cadenas. A veces no son cadenas, a veces son mantos oscuros, a veces son cuerdas, a veces vemos incluso serpientes que están atando, sea lo que sea. Todo lo que está aprisionándote se cae, se destruye en el espíritu, porque el Señor tiene poder sobre esto. Ahora dice, y las cadenas se le cayeron, estamos en el 8, y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y envuélvete tu manto y sígueme. Ahora, aquí la persona necesita salir por su libre albedrío, eso es muy importante. Tú no puedes pedir que alguien salga de prisión si la persona no quiere salir. Hay personas que no le creen a Dios y o tienen temor. Em, yo misma tengo un caso de la liberación de mi alma y a mí yo salí de muchísimas prisiones y de muchísimos cautiverios y recuerdo muy bien que la primera vez que me pasó fue tan terrífico el entrar a esa región de cautiverio porque eh, yo había pasado por muchísima situación traumática en mi niñez y yo tenía una niña, mi niña estaba cautiva y esta niña estaba en un lugar, en una región como un basurero y la cara estaba completamente deformada. Y yo recuerdo que yo no tenía temor de ver a esa niña porque yo sentía que si yo la miraba, el dolor iba a regresar a mí. Y yo tuve que forzar a mi corazón a creer que Jesús me iba a sanar. O sea, es el libre albedrío. Y créanme que lo hizo. Jesús sacó a esa niña, la sanó, se la llevó a regiones celestes completamente libertada y nunca más volví a sentir estos sentimientos de persecución. Entonces, eh, esto es muy importante. Si tú quieres salir del cautiverio, tienes que creer que esto que es espiritual realmente está pasando. Entonces, es importante que tu libre albedrío para esto y tu fe, para creer que Jesús te puede sacar de cautiverio. Y dice, y saliendo le seguía Pedro, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí mismo y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los que los judíos me estaban esperando. Entonces, lo que estamos viendo es que la salida de esta cárcel
el Señor lo hace sin que el enemigo se dé cuenta. El enemigo ni sabe lo que está pasando. De alguna manera, el Señor adormece a los guardias y cuando estamos en las cortes del cielo es importante pedirle a Dios que que sus ángeles atrapen a todos estos demonios. A veces el Espíritu nos va a pedir que nosotros renunciemos a los demonios, que renunciemos a esta tortura y, y cuando hacemos esto, ya hay una orden y un edicto legal porque nosotros estamos de acuerdo con lo que Jesús hizo en la cruz. Y entonces nosotros renunciamos a esto y los ángeles pueden llegar a atraparlos y se los llevan a los abismos que Jesús decida. Nosotros no sabemos a dónde llevar, solo Jesús sabe a dónde estos demonios tienen que ir. Así que yo lo que hago es que, Señor, oro porque estos ángeles los aten, los amordacen y sean llevados a los abismos. Y yo lo que hago es que le pido al Señor que los juzgue de acuerdo al mal que le hicieron a la persona, porque como la voluntad de Dios es que esta persona sea bendecida y estos demonios fueron usados injustamente contra un hijo de Dios para libertarlos, que el veredicto y el juicio del Señor sea consecuente al mal que hicieron. Y entonces ya queda en Jesús y del juez justo determinar el fin de estos, pero sí tenemos toda autoridad para ordenar que estos demonios sean llevados cautivos para que no operen más. Y entonces pedimos y vemos que las puertas cuando se está saliendo del cautiverio se abren por el poder y la fuerza del reino de los cielos, se abren. Y si estás en un foso, el Señor te alcanza y te sube. A veces he visto cárceles que son como cristales, son como que la persona está metida en un lugar de cristal. Ahí yo les digo, sean tan creativos como quieran. Si es un lugar de cristal, lo que a veces he hecho es pedir un martillo que rompa el cristal, porque los ángeles responden a la orden, porque soy rey y sacerdote y se cae en pedazos el cristal. A veces una vez estuve en una administración donde la persona que estaba orando pidió un cántico de Cristo y que la frecuencia del cántico fuera tan fuerte que se derribara y se rompiera el cristal que estaba rodeando a la persona. Eso fue precioso. Eh, en fin, ¿verdad? Pedimos que los cerrojos se destruyan, etcétera. Entonces, la persona y los ángeles del Señor van a ayudar a la persona a salir de este cautiverio y hay que llevarlo a un lugar de sanidad. Y este lugar de sanidad son los lugares celestiales. Y miren, siempre he visto esto. Cuando la persona voluntariamente en el espíritu se ve a sí mismo saliendo y los colocamos en este lugar de libertad, empezamos a ministrarlo y le pedimos al Señor que lo sane y la persona ya no tiene ningún objeto, ningún obstáculo para recibir la sanidad del Señor. Y les digo, es glorioso, glorioso ver al Señor actuando de esa manera. En Deuteronomios 30 dice, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre todos los pueblos en donde el Señor te haya dispersado. Quiere decir que el Señor promete en su palabra que Él te va a rescatar de ese lugar y estés donde estés, sean cuales sean la cantidad de pedazos en los que tu alma se haya partido, Él tendrá compasión de ti. Él tiene compasión de ti y va a recoger tus pedazos de alma y los lugares en donde estás y te va a restaurar y te va a volver otra vez a unir para que tu alma se complete. Eh, esta libertad solo la alcanzamos en Cristo. Porque esto Jesús dijo, que en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, a lo mejor nosotros estemos en este cautiverio por nuestro pecado o por el pecado de nuestras generaciones o simple y sencillamente por ser portadores de la voz de Dios y de la palabra de Dios. Y dice, el esclavo no se queda en casa para siempre.
el hijo sí permanece. Entonces el esclavo al pecado sí se pueden permanecer preso, pero el hijo de Dios, ese no, porque dice, el que el hijo hace libre es realmente libre. Al que Jesús liberta, lo liberta en verdad, lo liberta en realidad. Verdaderamente, cuando Dios te saca de un cautiverio, tú ya no eres la misma persona. Hace un tiempo había también un hombre que es un hombre tan lindo que amaba tanto al Señor, pero se sentía siempre como insuficiente. Y bueno, platicándolo, ¿verdad? Platicándole, él empezó a contar que había tenido mucho rechazo de su mamá. Desde que había quedado esperando a su mamá lo había rechazado. Y simple y sencillamente no había crecido con amor. Cuando conoce el amor de Dios, conoce por primera vez lo que era realmente un padre y una madre, y él sintió ese amor y se enamoró del Señor, pero aún estaba bajo un pensamiento de que él no valía nada y de que él no merecía nada, y sí estaba en fuertes prisiones. En ese momento, la oración fue tan poderosa. em, el Señor lo que me llevó a hacer en ese momento, y se los cuento porque así, Dios te va a usar a ti para sacar a otros de cautiverio. Agarré sus manos y, como les digo, es importante el libre albedrío y es importante que la persona colabore, porque al usar la voluntad de su corazón y al verlo con sus ojos espirituales, sucede eso verdaderamente en las regiones celestes y de verdad su espíritu se liberta. Así que tomé sus manos y oramos para que el Señor llegara a esa región de cautiverio en donde el rechazo lo había metido. Y la oración fue de la misma manera como les estoy diciendo. Perdonamos a las personas que lo habían puesto ahí. Perdonamos a los que le habían hecho daño. Él decidió entregárselos al Señor, así que los perdonó, los bendijo y los soltó. Y luego él vio que estaba era como un niño metido en un cuarto, como defendiéndose por todo lo que las palabras hirientes que había recibido. Y vio a Jesús cómo llegó y lo abrazó, lo cargó, lo besó, y luego vio una puerta abierta. Y entonces yo lo que hago mucho es que hago que la persona reaccione a esa libertad. Así que lo que le dije es, cuando yo cuente a tres, vas a dar un paso adelante y en tu espíritu y tu alma va en ese momento que vas a hacer un acto profético de que estás saliendo del cautiverio, tú vas a dar un paso y yo te voy a establecer en regiones celestes. ¿Lo aceptas hacerlo? Y él dijo, sí. Entonces, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la libertad que este hombre está alcanzando. Y le dije, vamos a salir juntos. Mira mis manos como que son las manos de Jesús y vamos a salir. Cuando yo diga tres, tú vas a dar un paso adelante y vas a salir de ese lugar de prisión. Una, dos, tres, sal. Y él dio el paso para adelante. Y en ese momento comienza a sentir un gozo, una alegría. Empieza a sentir cómo Jesús estaba ahí con él y ahí lo ministré, que el Señor lo sanara, que los ángeles lo libertaran, que le cambiaran sus ropas y todo lo que tú oras como sacerdote. En ese momento lo estás creando, está pasando en el cielo. Entonces, puedes bendecir a la persona. Yo bendije a esta persona y miren, su corazón estaba con tal regocijo. Entonces, mientras el Señor lo estaba haciendo, ya pedí que a los verdugos, los demonios que lo habían torturado y los que lo habían perseguido fueran apresados por ángeles de alto rango y que fueran llevados a los abismos. Pedí que el Señor los juzgara conforme a sus justos juicios
pedí que la puerta de esa prisión y el portal por donde estos enemigos habían tenido acceso fueran cerrados, que esos portales fueran sellados con la sangre de Jesús y que con el Espíritu Santo esas puertas se adormecieron y no existieran más. Y luego le pedí a la persona, mírate en el cielo, mírate en estas regiones celestes, esta es tu tierra, esta es tu casa. Y miren, eso es uno de los ejemplos de muchas personas que el Señor me ha permitido ser testigo de esto. Y yo misma sufrí el cautiverio en muchas regiones, pero Dios me sacó y yo sentí ese gozo de libertad y de gozo, de gracia que el Señor tenía sobre mí. Y entonces, eso es lo que Él quiere. Y recordemos otra vez lo que dice Isaías 61 y Lucas 4. Él vino a libertar a los cautivos. Eso es lo que Él vino a hacer. Y Él quiere que todos seamos libres. Así que por último, vemos aquí lo que dice Zacarías 9, del 11 al 12, dice, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo. Mira, tú estás en pacto con Cristo y tú no tienes ningún lugar ni nada que hacer en regiones de cautiverio. Y dice, yo te he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncia que el doble te restituiré. Así que de todo lo que Dios, todo lo que el enemigo te robó, todo lo que el enemigo te hizo, Dios te va a restaurar. Porque lo que tú sufriste en prisiones de cautiverio, Dios lo va a restaurar. Dios te va a restituir todo. Te va a restituir la alegría de vivir, te va a restituir los años que sufriste. Él te lo va a restituir. Esa es una promesa que Él tiene y tú tienes que confesar esa promesa y la tienes que creer, que Él te va a restituir. Así que ya en toda esta plática nosotros hemos ido hablando del proceso, así que solo la voy a repetir, ¿verdad? Para que lo recordemos. El proceso de la liberación en un cautiverio es que se le pide al Espíritu Santo que muestre las regiones del cautiverio. Se lidia con la causa, si es pecado generacional, trauma, iniquidad, brujería, hechicería, etcétera. Y se pide perdón en nuestro nombre o en el nombre de generacional, si el Señor lo muestra. Si es un cautiverio por pecado, se pide perdón y se renuncia al pecado. Y luego le pedimos al Señor que los documentos legales que el enemigo tiene, porque cuando uno va a la cárcel es lo mismo que pasa ahorita, ¿verdad? O sea, eh, hacen un proceso legal para decir fulano de tal, ¿verdad? Y cometió tal crimen y se le mete al cautiverio. Y a veces, como recuerdo, si son prisioneros de guerra, ni siquiera eso, ¿verdad? Simple y sencillamente hay un derecho del enemigo ilegal y entonces, de cualquier forma, pedimos que todos los documentos que establecen el derecho del enemigo legal o ilegal sean traídos ante la corte y pedimos su anulación. Como yo lo hago, es que lo pido que sean estampados con la sangre de Jesús, porque cuando se estampa, ese sello de la sangre de Jesús, es un sello que dice, yo ya pagué por su vida. Yo ya lo hice libre, mi sangre ya fue derramada y por lo tanto en mí ya se pagó cualquier crimen que él haya cometido. Eso es el sello del de Dios. Yo a veces pido que el fuego del Espíritu queme esos documentos para que ya no puedan funcionar y que sean anulados, eliminados, hechos completamente inoperantes para que ya el enemigo no tenga esa base legal. Y luego, con la ayuda de los ángeles, pedimos que esta persona pueda ver a Jesús, que es la luz verdadera y que a través de su luz o lo que Él está haciendo, Él sea sacado de esa prisión. Y esa persona la levantamos o la sacamos de esa prisión y luego cerramos esos portales, lidiamos con los entes espirituales que estuvieron torturando y luego los establecemos en lugares celestiales y oramos para que sean sanados, restaurados
y, y llevados a regiones de paz en el nombre de Jesús. Así que esto fue la explicación del cautiverio. Y les pregunto ahora, ¿tienen alguna duda, algún comentario al respecto? Lo comprendieron todo, Sí. por lo visto. ¿Podrías regresarnos un momentito a la página para terminar de copiar lo último, Claro, profeta, por favor? claro que sí. Entonces vuelvo a compartir, Gracias. compartir pantalla. Aquí está. Em, ¿Pueden hacer un Ah, screenshot? yo tengo una pregunta. Buenas noches. Sí, sí, Margarita. ¿Uno mismo puede hacer eso o necesita de otra persona? Las dos cosas. Yo he orado por mí misma, me he hecho una autoliberación. Tú te puedes hacer una autoliberación y por supuesto puedes ir ante el juez justo y decirle, Señor, pedir perdón si hay que hacerlo o simple y sencillamente perdonar. Em, Lamentablemente no es solo un cautiverio en el que estamos, muchas veces estamos en varios, entonces hay un proceso de libertad, pero tú puedes ir con el Señor y incluso usa, como te digo, toda tu visión espiritual o tu imaginación. Recuérdense que estamos aprendiendo que la imaginación es el ojo de tu corazón y que tiene que ser limpiado por la sangre de Jesús para que esa imaginación la uses solamente para provocar que tu mente se fije en el reino espiritual. Así que tú vas a verte en este lugar de esta prisión. Puede ser una prisión de tristeza, puede ser una prisión, y entonces tú misma te vas a ver y vas a decir, Jesús, ¿dónde estás? Y de Jesús se va a aparecer. Y entonces tú tomas y dices en el nombre de Jesús, yo hoy decreto que soy limpio, que soy libertado y pides la ayuda de los ángeles. Lo puedes hacer por ti mismo. Tiene muchísimo poder la autoliberación. Y das un paso adelante y vas a decir, yo decreto que yo salgo libre, me deshago de los, vas a parecer loquita si alguien te está viendo, pero no importa. Tú hazlo, te libertas, te quitas las cadenas y das un paso adelante y te vas a ver sentado en ese lugar, vas a estar establecido en el reino celestial. Y mira, Jesús va a aparecer, el Padre va a estar contigo, el Espíritu Santo va a estar contigo y vas a ser libre. Así que sí lo puedes hacer. Pero también una persona puede ministrarte, una persona que lo sepa hacer, porque muchas veces tenemos puntos ciegos que no lo vemos en nosotros mismos y entonces, o sea, tú puedes ministrar a otras personas y esa persona te puede ministrar a ti para ayudarte cuando tienes un punto ciego y no puedes ver exactamente lo que está sucediendo. ¿Ok? Andrea, Andrea, ¿tienes su vida a la mano? No sé si quieres hablar. Sí, señora, es que el teléfono no me estaba dejando Ah, quitar el ok. mute. Muchísimas gracias por permitirme hablar. Solamente quiero contar rápidamente un testimonio y esto es acerca de mi mamá. Cuando mi mamá tiene actualmente 65 años, ella conoció de Cristo hace 5 años, 4 o 5 años. La conoció acá en Miami, en mi proceso también porque no conocía de Cristo. Y con ella comencé un proceso muy lindo acerca de la parte de la liberación y empecé a entrar mucho en el espíritu y a indagar mucho en la palabra y a orar mucho por ella para que el Señor me pudiera mostrar. Y hubo algo que me impactó muchísimo y es que me vino a traer a memoria toda la palabra que tú diste en este día porque es bien importante. Ella se flagelaba verbal y físicamente, tenía un autorrechazo, muchas cosas, pero no solamente eso, sino que habían
las hermanas y ella fueron violadas de niñas, tuvieron violaciones de niñas. Entonces había como una cadena generacional y muchas de las mujeres recaía en las relaciones rotas, divorcios, y a mí me pasaba lo mismo porque caía en relaciones muy tormentosas, muy malas y nunca tenía una estabilidad emocional o sentimental. Primeramente me la dio Cristo, pero cuando empecé a entrar en el Espíritu, el Señor me empezó a mostrar algo muy importante y me mostraba como cavernas, cavernas, cavernas en el Espíritu, y pude ver un hombre y este hombre lo pude ver, pero yo no reconocía a este señor. Detrás de este hombre yo vi muchísimos, muchísimos niños. Vi niños pequeños, vi niñas, pero yo no podía entender todavía la visión que el Señor me había dado. Cuando el Señor me mostró, me dijo que o sea, esta persona ancestral mía, generacional, había violado, era un violador, y así que tenía que empezar a pedir perdón por todo lo que él había hecho. Cuando empecé ya a hablar con mi mamá, a indagar, mami, tú conoces a esta persona, yo la vi así, y me dijo, como tú me la describes, es un hermano de tu abuelo. Y este hombre pues murió en la cárcel, estuvo en la cárcel tantos años porque él violó muchos niños. Entonces ahí empecé a entrar y pude ver muchas cuevas, y estas cuevas eran en las que estaban todos estos niños donde él había violado, y pude ver las violaciones y empecé como un proceso, el Espíritu Santo me empezó a llevar en un proceso de perdón, pero fue un tiempo, como yo te estoy diciendo, de meses, meses liberando, porque me venían nombres, me venían personas y empecé a liberar, y cada vez que empecé a liberar desde el Espíritu, pidiendo perdón por esas generaciones, es cuando empecé a ver la restauración de mi mamá y empecé a ver cómo el Señor empezó a tocar su corazón y ese corazón empezó a quebrantarse. Ese es mi testimonio que quería contar, y para la gloria y honra del Señor, esa liberación tan grande que el Señor hizo en el espíritu generacional en mi vida hoy en día ha repercutido tanto que pues hoy en día tengo el privilegio y la oportunidad de poder tener un matrimonio estable, un matrimonio o ser casada cuando mis generaciones previas o pasadas no lo fueron. Entonces, este es un testimonio que quería dar, y de acuerdo a la palabra que tú diste en este día, yo te bendigo y te doy gracias porque esto es de gran liberación para nuestras vidas. Wow. Wow. Gracias por ese testimonio, Andrea. Quiero solo comentar, primero que todo, eso es lo que el Señor hace. Y vamos a analizar un poquito lo que dijo Andrea. Ven la maldición que había sobre todos por pecado e iniquidad generacional. Ahora, ella lo que hizo, ella fue libertar a esos niños, y nosotros somos los sacerdotes y los reyes de Cristo. Y Él sí nos utiliza a nosotros para hacer ese proceso. Lo que hizo Andrea fue que ella verdaderamente ejerció la autoridad que tiene en Cristo. Y el Señor se lo dio a ella. Y cuando el Señor te muestre a ti algo, todos los demás, ese tipo de autoridad la tienes que ejercer, porque el Señor busca a quien se ponga en la brecha. Y es importante entender el proceso, porque lo que hizo el Señor es que redimió. A mí me gusta tanto esa faceta de Cristo, el redentor, porque lo que Él hizo fue, a través de su sangre, redimió el pecado de su ancestro, y usó a Andrea para que ella fuera el sacerdote que tenía que ejecutar, porque el Señor nos usa a nosotros porque nosotros somos la autoridad en la tierra. Y el Satanás lo sabe también, o sea, por eso es que Satanás busca a personas para ejecutar su maldad, y Dios busca a personas para ejecutar su poder y su autoridad. Eso somos nosotros. Si nosotros no lo hacemos, el Señor tiene Él lo estableció cuando creó a Adán y le dijo, tú administra la tierra. En fin, entonces, ¿qué hizo Andrea? Miren qué cosa más hermosa, que demuestra el poder libertador de la cruz. Entonces, ella tenía la autoridad, comprendió la autoridad y empezó a redimir lo que sus antepasados hicieron. Y ante esa redención, lo que fue haciendo es que fue
quebrantando el derecho legal que el enemigo tenía sobre ella y sus generaciones. Esto es un testimonio real de cómo la obediencia a Dios, y esa tiene que haber una obediencia ciega, porque si tú te vas a preguntar, ¿será esto Dios? No, 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 no funciona. Tú tienes que creer y hacer. Y al haberlo hecho, lo que pasó es que el enemigo que tenía ese derecho legal sobre las generaciones fue perdiendo el derecho legal. Y entonces la bendición pudo entrar, porque la bendición nos busca, la bendición nos persigue, pero la bendición muchas veces es retenida por estas regiones de cautiverio. Pero cuando Dios nos libra de esto y la sangre redime la tierra, la bendición entra y la bendición nos alcanza de tal manera que ahorita estamos viendo esa bendición en esta familia. Así que gracias, Andrea, por esta bellísima palabra. Em, no sé si hay alguna otra oración o si podemos ya entrar a la oración final. Hay muchísimo que hablar con respecto a eso. Disculpe, Sí, yo María. quiero Ajá. compartir algo. Ujú. Ah, el Señor me ha estado inquietando mucho en que aquello en que nosotros hemos tenido victoria, el Señor nos va a usar en eso para ayudar a otros. Amén. Amén. Entonces, en lo que el Señor nos ha liberado, nos va a traer gente con esa misma situación y nosotros ya sabemos cómo el Señor nos usa para sacar a esas personas a Amén. la libertad. Amén. Amén. Y lo que está sucediendo es que cuando hay una, que nosotros nos metemos en ciertos lugares de cautiverio y tenemos una prueba, esta prueba tiene ciertas armas, tiene ciertas estrategias y el Señor nos lo revela a través de nuestra propia vida. Y quiera que no, todo aquello que Dios usó para libertarnos a nosotros, nosotros aprendimos a través de eso y tomamos las mismas armas y la misma unción que operó sobre nosotros ahora se hace nuestra. Y cualquiera de nosotros que está operando en el reino de los cielos para libertar a otros es porque también esta persona pasó por un proceso parecido y tiene toda la autoridad y la experiencia y la unción para libertar a aquellos que están pasando su mismo proceso. Y por supuesto, digamos, en mi caso, yo por supuesto que tengo mucha más autoridad para sanar aquellas cosas de las que yo fui libertada que regiones que yo no conozco. Y no es que el Señor no te vaya a usar en otras cosas, pero tu conocimiento del tema y el testimonio que tú cargas, ese testimonio va a ser de mucho poder y autoridad a la hora de tú ser enviado para libertar a otros. Así que sí, definitivamente, gracias, muchísimas gracias por ese comentario. Ok, entonces voy a proceder, quiero que oremos y vamos a hacer una oración de libertad para cada uno de nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por, Señor, esa libertad que alcanzamos a través de tu obra en la cruz. Amado Señor, hoy queremos, Padre Santo, pedir que venga la libertad a cada persona que se acerca a ti. Hoy vengo a orar para que tú, Señor, muestres las regiones de cautiverio en la que hemos estado metidos, Señor. Esto es una revelación que solo puede venir de tu Espíritu. Así que en tu nombre, Señor Jesús, hoy pido que alumbres el entendimiento de mis hermanos y que Espíritu Santo, tú muestres
regiones de cautiverio, en donde nuestra alma ha estado. Y le vamos a pedir al Señor, me voy a quedar callado un ratito y vamos a pedir que el Señor venga a traer a nuestra mente la imagen y la revelación de regiones de cautiverio en tu vida. Quiero que en tu mente o en tu espíritu tú puedas hacer un recorrido visual, si puedes, de este lugar. Puede ser que simple y sencillamente no veas nada, pero que sientes que hay oscuridad a tu alrededor. Amado Jesús, hoy te quiero dar gracias por tu fidelidad y porque este es el día en que tú libertas a tus cautivos. Señor, hoy quiero traer delante de ti cada uno de los documentos legales o ilegales de cada persona que está en esta reunión que han permitido que el enemigo tenga poder para ejercer encarcelamiento, opresión, cautiverio, destrucción, estancamiento, tortura sobre tus hijos. Hoy quiero que te mires en este lugar y que le hables a Jesús y repite conmigo. Jesús, yo Jesús, hoy confieso que soy yo hoy un confieso hijo de Dios que soy hija de Dios y que por la sangre poderosa de Jesús he sido rescatado de las prisiones y las regiones de cautiverio. Hoy perdono a todos aquellos que fueron instrumentos para que yo estuviera en este lugar. Decido perdonar a mis abusadores y decido otorgar perdón aún a mis generaciones por estar en este lugar de cautiverio. En el nombre de mis generaciones pasadas, hoy quiero pedir perdón
por la iniquidad que permitió que yo estuviera en esta región. Me arrepiento de todo pecado y transgresión que mis antepasados cometieron y por todo pacto, juramento, voto, transacción ilícita que hicieron, que provocó que hoy yo estuviera en este lugar. Me arrepiento por cada acto idólatra que hicieron, que ofendieron tu nombre. Y me arrepiento en el nombre de ellos por toda acción ilícita de corrupción y de depravación que hizo daño a otros y que trajo como consecuencia esta maldad sobre mi vida. Si fue por una situación traumática, vamos a orar de esta manera. Amado Jesús, te doy gracias porque tú nunca me has dejado y nunca te separaste de mí, aun cuando me sucedió esta situación. Aún en mi dolor y en ese lugar de peligro, tú estuviste ahí. Me sostuviste de la mano y nunca me soltaste. Y te doy gracias por eso. Te doy gracias porque hoy viniste a este lugar para rescatarme. Y yo acepto tu llamado para salir de este lugar a completa libertad. Sí, Jesús, salgo de acá. Ahora, en fe, vamos a tomarnos de la mano de Jesús y cuando tú la tomes, en el nombre de Jesús, todas las cadenas que te atan, todas las cuerdas usadas para atarte, cada uno de los instrumentos de tortura y atadura que fueron puestos sobre ti, cualquier implemento de guerra, cualquier implemento de tortura, en el nombre de Jesús, se cae, se destruye y se deshace toda cadena de opresión, todo, todo lo que te está atando. Ahora cae ante la sangre de Jesús y el poder libertador de Cristo que hoy te sostiene en la mano. Y Señor, yo hoy declaro ángeles que libertan a cada hijo de Dios que hoy escucha esto. Veo espinas que están saliendo del corazón. Estoy viendo artefactos que está gritando Jesús de las gargantas. Se está quitando como cascos de hierro sobre las cabezas. Aún cosas que estaban en los oídos. Si sientes que eres tú físicamente, haz este movimiento porque esto provoca que tu alma y tu cuerpo estén de acuerdo con esto. Si miras otra cosa pasar en el espíritu, quítatelo. Es un acto de fe.
Y ahora, Señor, te doy gracias porque las puertas se abren delante de mí y mis verdugos están adormecidos, atontados y nada puede evitar que yo salga de esta región de cautiverio. Hoy quiero pedirte que te pares si puedes físicamente. Y cuando yo te diga, sal de ahí, en el nombre de Jesús, tú vas a pasar de la dimensión de cautiverio a la dimensión de la luz del reino de los cielos. Así que ahora vas a traspasar el umbral de la tiniebla a la luz. En el nombre de Jesús, cuando des al paso adelante, traspasará toda esa parte de tu alma, toda tu alma. Entrará al descanso y al reposo del Señor. En el nombre de Jesús, sal ahora. Sal, da el paso para adelante, sal. Sal. Amado Jesús, gracias por rodearnos con tu gloria y con tu amor. Gracias por esta luz que está bañando y limpiando a cada hijo de Dios que hoy ha sido rescatado. Gracias, Jesús, por tu agua viva que está restaurando lo que estaba muerto. Gracias porque hay una luz que nos está bañando y por los ángeles que están ministrando salud y sanidad. Gracias, Jesús, por ministrar a cada hijo de Dios que hoy está en libertad y declaramos en el nombre de Jesús que la espada de tu palabra, Señor, está pasando sobre cada uno de tus hijos, restaurando todo lo que el enemigo dañó. Padre, hoy pido que las ropas sucias, abandonadas, que que quiso vestir, Señor, en ese tiempo, esas ropas de inmundicia que los vistió durante todo este tiempo, hoy sea quitado y que le pongan a cada uno un traje de justicia y de luz. Mira cómo te ponen un traje nuevo. Te peinan el pelo, te coronan la cabeza, te ponen un anillo hermoso en el dedo, te calzan los pies, te hacen hermoso. Y Jesús está ahí. Amado Padre, ahora pido que tus ángeles, Señor, de poder, hoy vengan a apresar y atar a cada uno de los verdugos y demonios que fueron, Señor, instrumentales para tener bajo tortura a tus hijos. Y oro para que cada uno de esos verdugos sea ahora, Señor, atados y amordazados y los traemos delante de ti, juez justo. Hoy los acusamos por haber ilegalmente, Señor, haber torturado y mantenido bajo este lugar de cautiverio y de opresión a cada hijo. Pedimos que se les aplique los justos juicios de la palabra de Dios según tus mandatos y tu ley y que sean llevados a los abismos que tú, Jesús, has decidido y hecho para ellos. Cortamos ahora toda atadura entre ellos, entre cada uno y estos hijos de Dios. Y van a decir, yo hoy renuncio. Y van a decir lo que están renunciando. Renuncio a la amargura, renuncio
a la soledad, renuncio al temor, renuncio al engaño del enemigo y a la mentira, renuncio a la angustia, renuncio a la persecución financiera, renuncio al ladrón de mis finanzas, renuncio al espíritu de enfermedad, renuncio a la tristeza y al luto, renuncio al luto, renuncio a los espíritus de trauma y me desato cualquier otra cosa que tú necesites. Y en el nombre de Jesús, hoy declaro que toda tortura sistemática y crónica que había sido ejecutado sobre ellos, hoy sea cancelada, anulada y destruida en el nombre de Jesús. Que la tortura cesa hoy en el nombre de Jesús y que son libertados para nunca más ser intimidados ni perseguidos por la maldición. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y establecemos que la bendición empieza a perseguir a estos hijos de Dios. Tu bendición los persigue y los alcanza. Tu bendición los satura. Tu bendición, Señor, bendición. Llamémosla la bendición. Llamamos a la bendición. Las bendiciones del sol, las bendiciones de la luna y las estrellas. La bendición de la tierra. La bendición de los vientos, porque la naturaleza fue hecha para bendecirte. La bendición de la palabra de Dios, la bendición del reino espiritual, la bendición de los recursos, la bendición de mi herencia. Hoy la recibo. La bendición de la lluvia temprana y la lluvia tardía viene sobre mí y mis generaciones. Y establezco que mis generaciones son benditas y se cancela la tortura sobre mí y sobre mis generaciones y establezco bendición sobre mí y mis generaciones perpetuamente. El gozo y la danza vienen a mí. La alegría de vivir. La libertad en Cristo. El cántico nuevo viene a mi alma. Y se cierran perpetuamente los portales por donde este cautiverio, estos verdugos y esos demonios entraron. Pido que se sellen todos esos portales, los sellamos con la sangre de Jesús y con el sello del Espíritu Santo para que estas puertas y portales se adormezcan y no operen nunca más en mi vida. Aún los portales dentro de mi genética y de mi ADN y de toda parte en mí que alcanzó esta maldición es cerrado ahorita y soy cambiado ahora en vida, en vida y vida eterna. Soy un árbol de justicia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Pido que se reponga y se restaure todo lo que el enemigo les robó y que la manifestación de tu gloria sea dada. Gracias por ese nuevo cántico y por el deseo de danzar y por el deseo, Señor, de establecer justicia en la vida de cada uno, en el nombre de Jesús. Se han roto las cadenas y han venido a libertad. Gracias, 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 Jesús. Recibimos todo lo que tú hiciste, Señor, en el cielo, y todo lo que fue hecho en el cielo, Señor, es hecho en la tierra. Todos los veredictos dados en el cielo se establecen en la tierra. Declaramos que vienen, Señor, a nuestra
entorno natural y se manifiesta, Señor, en nuestra vida a partir de ahorita. Gracias, Padre Santo, por convertir toda maldición en bendición y por libertar nuestra vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Muchas Ok, gracias, profeta Lisette. hemos terminado. Ya nos pasamos del tiempo porque no debería ser más de 2 horas. Los bendigo a cada uno. Les doy gracias por estar de nuevo aquí y nos estamos viendo la otra semana en donde vamos a hablar de el establecimiento del destino para nuestras vidas. Vamos a hablar del libro de destino y los líneas de tiempo, ¿ok? Así que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y estamos en plática la otra semana. Muchas Muchas gracias. gracias, Lisette. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Poderosísima la clase. Gracias. Gracias, bendiciones. Igualmente. Adiós. Gracias. Un abrazo.